Ramiro Ferrante, concejal, mandato cumplido, me acompaña. Y flamante creador de Chascomús primero junto a Valentino Redruello, así que a no confundirse, una cosa es que terminó el mandato y otra cosa es que no va a hacer más política. Le damos el buen día, Ramiro querido, gracias por venir. ¿Qué tal? Buen día, Tano, buen día, audiencia, equipo de laburo. Y bueno, primero un gusto estar acá, la primera vez que estoy acá en este formato. Es verdad. La verdad que es muy cómodo, muy acogedor el lugar y bueno, acá estaremos brindándonos como siempre nos brindamos cuando nos requeriste, Tano, y bueno, conversaremos en otros tonos o en otros formatos o de otras cosas ahora, Es verdad, pero acá estamos. es verdad. Siempre vos has sido una persona que me ha estado acompañando a lo largo de mi vida institucional, digamos, así sea por el Estado o por la Cámara de Comercio, y siempre hemos estado contándole al vecino, a los amigos, en qué andamos, en qué podemos aportar y bueno, también tomando las inquietudes de aquellos que nos han pasado para ponerlas sobre la mesa, si esta ha sido desde la institución o desde la política en el Consejo. Así que un nuevo rol y un nuevo camino. ¿Vos sos consciente que, por ejemplo, ya que lo trajiste a cuento, tu gestión en la Cámara como vicepresidente y después como presidente, provocaste junto a quienes te acompañaron, no me puedo olvidar, por ejemplo, del primer lugar de Darío Leguizamón, de Cacho Salas, que fue un presidente espectacular porque los dejaba jugar a ustedes sin ningún tipo, o sea, ustedes se sentían libres para trabajar sin ningún tipo de presión política ni nada. Cacho fue muy sabio, yo creo que cuando uno, eso es ser sabio, que muchas veces no pasa ni en política ni en la vida, que uno, por ahí un jefe muchas veces ve, viste, no quiere que nadie levante la cabeza, no, al revés, porque si el jefe sos vos. Pero bueno, ahí ese celo. O dejar, yo decía, el Cacho, particularmente el Cacho Sala, la sabiduría de pasar el mando del barco cuando Sí, está a señor. flote, no cuando se está hundiendo. Exactamente. Cuando va Exactamente. en buena dirección. Y eso lo hacen personas distintas y de las que hay que, indudablemente, hay que aprender y tomar esos ejemplos. Sí, señor, sí, señor. Y bueno, llevando a la Cámara de Comercio, vos sos consciente que ustedes crearon algo que ha beneficiado, nosotros lo bendecimos constantemente, que es el precio preferencial en el peaje de San Brombón para quienes vivimos en Chascomús. Eso fue gestión de ustedes. Para los más jóvenes que por ahí no lo saben, acá este señor que está acá sentado a mi izquierda, junto a quienes lo acompañaban en la Cámara de Comercio, lograron, los grandes gestores, los que eran no les tenía que pegar un tiro para que se queden quietos porque no paraban, eran Ramiro y Darío y Ramiro, Darío Leguizamón y Ramiro Ferrante, que iban, visitaban. Bueno, hoy tenemos el peaje que tenemos en San Borombón gracias a esta gente. Sí, No es poco. déjame decirte que nosotros lo que hicimos, generamos en ese momento un pase diferencial más acorde, más justo, más equitativo Exacto. al vecino de Chascomús, porque en sí ese pase diferencial estaba ya por ley, que también los que, déjame recordar, los que habían batallado y muchísimo y habían obtenido los primeros resultados en favor de la comunidad de Chascomús fueron en otra comisión de la Cámara de los recordados Dino Manolisi, Dino, mira, querido Elías Dino. Garri, el Gallego Márquez. La verdad que había mucha gente que se había puesto esa tarea en el hombro. Nosotros lo que hicimos posteriormente, que sea, ¿te acordás? Porque había una tarjeta que era muy injusta, pasabas una vez o 400 Exacto, veces, exacto. con un tope, te cobraban lo mismo. Nosotros lo que logramos es que te cobren por cada pasada y que no sea discriminatoria. Si pasabas una vez, pagaba más caro que si lo pagabas el peaje. Bueno, nosotros logramos con todo el acompañamiento que sea el pase individual. Cada vez que vos pasás te hacen el descuento pertinente, pero eso es por ley. Y también recuerdo la labor que hicieron estos titanes de la Cámara de Comercio, también que La habían verdad dado que sí. batalla como en la FIP, la verdad que habían tomado una Sí, vez sí, la sí, FIP, la sí, verdad que sí. había sido, siempre ha tenido la Cámara eh, gestiones muy movidas, muy en sintonía con lo que necesitaba la gente.
como toda institución, tiene altos y bajos. Bueno, a mí me tocó estar en un alto, que no solamente eso, sino acciones sociales que logramos, como el CEA, Ramiro, como el Clarisa Mesa, la sala de sí, atención temprana y demás. el juzgado también. El juzgado también se logra traer el primer juzgado por la acción nuestra Yo me política. acuerdo. La verdad que trajimos al Vasco Goicoechea en ese Sí, momento, señor. a Sí, señor. Ricardo Vázquez, que también estaba en la Cámara en ese momento. Logramos juntar las voluntades políticas, porque ahora que mira, vos me había olvidado, que me hace recordar, en la ley de los juzgados no estaba determinado cuál jurisdicción le tocaba a Chascomús. En la ley en el decreto se había sobrepasado esa parte. Y bueno, y nosotros juntamos a todo el cuerpo político acá en la Cámara de Chascomús, en ese momento que eran los diputados provinciales, de todos los referentes de cada partido, Es verdad. y logramos que se le diera la jurisdicción correcta a Chascomús, y a partir de ahí, en el gobierno de Juan Gobi, se logra instalar el juzgado, el primer El juzgado, juzgado el 9. claro, porque no había, era Había todo, había una ayudantía de ayudante fiscales. fiscal. No Y en había eso, fiscales, no había juzgado, no había nada, es verdad. Sí, sí. Había ayudantía. Bueno, una gestión sumamente exitosa, Sí, creo sí. que eso te catapulta a vos al consejo, con un resultado que fue impresionante. Creo que llegaste a sacar 14.000 votos. Sí, fue el 17 cuando arrancamos, fue la primera vez que por ahí, la verdad es que fue una interna, ya pasa el tiempo y pasan tantas cosas que por ahí. Claro, uno Bueno, puede, ser ¿cuándo memoria. fue esto? Fue la primera, la Pero segunda. fue en el 17 cuando fuimos a una interna con el radicalismo y logramos vencer al radicalismo unido, digamos, junto acá en Chascomús, y bueno, después fuimos juntos, logramos la conclusión que había entrado, que bueno, en ese momento le habíamos ganado a Santiago dos Santos. Santiago no quiso estar en la lista y entró Lorenza Márquez y Lorenza, sí, mira. entró Lorenza en la lista, y bueno, y sacamos esa cantidad de votos, 53-54% de los votos. Impresionante. Sí. Impresionante. Después de esa elección, bueno, vos fuiste reelecto. Se dio una elección que para todos ya eras el intendente de Chascomús. No se dio. Hoy, a la distancia, ¿qué crees que pasó entre la legislativa, que llegaste con más fuerza que nadie, de una manera arrolladora y arrasadora? Como vos decís, le ganaste al Radicalismo Unido, que estamos hablando de Chascomús, eso no es poco, porque bueno, estaba unido, no es como ahora que bueno, ha habido decisiones y hay distintos espacios con distintas formas de ver las cosas. Ahí vos le ganaste, cuando viste, te pelearon todos y ganaste. Sin embargo, después, no sé por qué no llegaste a ser intendente. Todos decían, Ramiro es el intendente. ¿Qué crees que pasó en el medio que provocó eso, Ramiro? Hay dos elecciones ejecutivas entre medio, Sí. en estos 8 años. La primera, que fue en el 2019, Sí. yo gané en el 2017, en el 2019 tengo la primera elección, o se da la primera elección ejecutiva en la que yo no participo. Yo en esa no participo. Tenés razón, Ramiro. Porque, Tenés razón. bueno, primero realmente, como lo dije Tenés en su razón. momento, yo no estaba... Cumpliste con los 4 años. Sí. Exacto, yo no estaba preparado, no estaba sólido, habíamos tenido un problema personal con la salud de Vero, de mi verdad, pareja, sí, me acuerdo, tenés razón. que no me había dado los tiempos necesarios para prepararme, para tomar semejante desafío de encarar un municipio, porque realmente hay que estar preparado, porque cuando no se está preparado después se ven las consecuencias. Y bueno, esos 2 primeros años que todos apostaban a que yo iba a ser, por ahí tenía la candidatura al Ejecutivo, realmente no estaba en condiciones para encarar semejante responsabilidad, porque a mí me da mucha preocupación cuando veo personas que desde la nada dicen, che, yo quiero ser candidato, ser representante en el Ejecutivo de mi ciudad, sin ningún tipo de preparación, de conocimiento, de armado político, porque no solamente saber los números, conocer el reglamento, conocer las leyes, conocer las normas, no solamente eso, sino que también
para llegar a un ejecutivo y realmente llevar las ideas que uno propone, que el equipo propone, llevarlas a ejecutar, tenés que tener un armado político, de fuerza política. Y bueno, en ese momento, claramente en el 19, con el tema que habíamos tenido, el traspié que habíamos tenido en el tema de salud de mi señora, y realmente no me había alcanzado a preparar como se merece en nuestra ciudad, no me presenté. Y ahí fuimos todos atrás de Santiago dos Santos en un acuerdo, Es verdad. bueno, que ahí perdió después. Santiago dos Santos no gana la elección. Y después viene la elección del 21, nuevamente ahí demostrando que la unidad hace la fuerza. Logramos también un resultado mayoritario, que teníamos miedo porque yo no había aceptado a ser candidato en el 19, teníamos el 19 teníamos miedo de que por ahí la gente nos castigara o algo por no haber sido, y no, todo lo contrario, sacamos más votos que en el 2017 juntos. Mira, me adelantaste a mi pregunta. Yo te iba a preguntar si vos crees que a vos te perjudicó, porque a vos se te achacó. Mucha gente quería que participes y quedó, no sé si enojada es la palabra, pero por ahí dolida porque cómo no jugó, porque era para todo el mundo era ser futuro intendente, sí o sí. Eh, y después también hubo otro incidente similar que fue, ¿te acordás? Con la presidencia del Consejo, que muchos se te enojaron, te trataron de tibio, te dijeron, Ferrante, que al final no, porque todos querían que asumas la presidencia en el del 17 fuera presidente Eso. del Consejo, pero bueno, ¿Crees que eso te afectó o no? Hoy a la distancia, ¿cómo lo ves? ¿Decís, hubiera agarrado o no? seguramente me debe haber afectado en lo político o en el qué decir de la gente, por supuesto que ha afectado en la consideración del votante, pero claramente, primero, esas cosas afectan por ahí por falta de conocimiento. Naturalmente, nosotros como ser humano, me pasa a mí, te pasa a vos, a cualquiera Sí. de nosotros, cuando nos enteramos de algo sin interiorizarnos de qué es lo que pasó, enseguida prejuzgamos. Sí, lo que sale. Nos pasó así con un mensaje, prejuzgamos Sí, naturalmente es por lo verdad, que es vemos, verdad, es y verdad. yo te explico la causa, y decir, mira, me equivoqué, y Sí, está bueno sí, decir, sí, che, me sí, equivoqué. sí. En ese momento, nosotros, cuando ganamos, nos sentamos, en el 17 nos sentamos con el Ejecutivo, nos invita el Ejecutivo a conversar, a felicitarnos y demás. Y en ese momento, que bueno, después la historia me va dando la razón, y muchos que por ahí me decían que no entendían, cuando pasó lo que yo no acepté que pasara, me dicen, che, cuánta razón, y todo lo contrario a tibio, decirle que no a las presiones del Ejecutivo. En ese momento, en el 17, que por ahí que faltó, que no haya tenido ética o pensaba en valores personales, yo puse por encima los valores personales, y creo que lo que no se conversa, o lo que se conversa en forma privada, se debe mantener. Después, con el tiempo, la política me demostró que no es así, No es y así. la tendría que haber sido de esa manera. Y yo, el 2017, después de haberme sentado con el Ejecutivo, que me acompañaba con los votos, porque yo no tenía los votos propios para ser Claro, para ser presidente, presidente. necesitaba los votos del oficialismo. Hubiese dicho que ellos me daban los votos a costa de distintas ordenanzas, como le pasó en el acuerdo último que hubo. Yo dije que no, porque yo venía con los votos de la gente, y yo no iba a traicionar a la gente en una reunión entre gallo y medianoche, y iba a arreglar mi candidatura a presidente del Consejo para quedar bien, a cambio de algo que no iba a favor de la gente, no lo iba a hacer. Y bueno, ahí fue por eso la decisión, que no acepté ser presidente. Y bueno, la gente, como yo por ahí pequé de inocencia o de inexperiencia, no salí a explicarlo rápidamente, públicamente, lo más fuerte posible, bueno, dañó, me pusieron ese tilde de que por ahí no me había animado o algo. Todo lo contrario, me animé a decirle que no al poder, por el poder mismo, por ser una presidencia. Yo no iba a poner en juego el acompañamiento de la gente, porque a mí me conoce de esta manera, siendo sincero, siendo franco. Y bueno, y si hacía un acuerdo espurio después, difícil de cumplir, pero había que cumplir, porque yo, cuando hago los acuerdos, si hago un acuerdo, lo cumplo, lo he cumplido siempre, soy persona de palabra. No iba a poner en juego eso. Y bueno, y ahí salió
que no me había animado. Hasta los cercanos me trataron, me cuestionaron, pero bueno, fue por eso un poco lo que me afectó o lo que la gente creyó en ese momento, pero después claramente en la posterior elección que mostramos fortaleza, mostramos unión, fueron mucho más votos. Vos sabés que yo te escuchaba y sí, es cierto, algunas cosas me las refrescás, porque pasa eso que vos decís, pasaron tantas elecciones que uno por ahí pierde referencia, bueno, esto pasó, no pasó, pasó en esta, pasó en la otra. Es verdad, vos no quisiste participar como candidato a intendente, después pasó este incidente del tema del consejo. Yo respeto mucho lo que vos decís, sobre todo porque no es tiempo de que pase eso. O sea, no todo el mundo resigna algo o deja algo porque dice, no, mejor me preparo mejor o mejor no estoy listo. No, si te dan algo, lo agarran y después vemos. Por lo general y lamentablemente uno ve que la política con el paso de los años se ha manejado así. De hecho yo veo que muchas veces se eligen candidatos a donde sea, eso se ve mucho en el ámbito nacional, se eligen a ver qué tan simpáticos son o cuántos seguidores tienen en las redes, y no le dan importancia a la real tarea que va a tener esa persona cuando esté ejerciendo, claro. Porque por ahí el tipo no tiene ni idea ni de leyes, ni qué necesita la gente, ni nada, pero como es alguien que tiene 1 millón de seguidores en las redes, dicen vamos a poner a y ya está. Y después se ven las escenas que vemos en la Cámara de Senadores, de Diputados. Después nos quejamos porque uno dice, mirá, pero qué payasada, ¿cómo puede ser? Y bueno, puede ser por eso, porque estás metiendo en ese lugar a gente que no pertenece a ese lugar. Pero todo el mundo tiene derecho a aprender a hacer política, todo el mundo tiene derecho a todo, pero me parece que, como dijo Ramiro, hay que prepararse y hay que decir, bueno, a ver, ahora sí. Quiero hacer, bueno, me preparo, me formo, trato no de un día para el otro, de la noche a la mañana, y bueno, y primero asumo y después veo qué hago, porque no es así, lamentablemente. Le pasó al mismo ejecutivo de hoy, recordá que tardó casi 2 años para empezar a activar un poco, bien o mal, eso después lo dejamos, eso es otro tema, pero bien o mal, estuvieron 2 años casi inactivos. Les costó conocer la botonera, les costó saber a quién tenían que llamar, les costó saber a quién tenían que tocar timbre. Bueno, en algunos casos ni siquiera hoy van a tocar timbre, pero, sí, es verdad, pero eso es cuestión aparte, pero todo necesita. Lo que pasa es que como sociedad muchas veces somos muy impacientes, somos muy cortoplacistas y queremos el ya hoy cuando lo queremos nosotros, pero después hoy en día se ven los resultados, ¿no? Que esperemos que para toda la comunidad, no solamente de Chascomús, sino del país, empiecen a venir aires distintos, ¿no? Pero la verdad, si vos me decís una reflexión personal, y no, la verdad que por esto mismo que pasa, vemos a la gente que se propone y demás, y cuesta creer que estemos en un proceso de cambio, ¿no? Que espero que llegue lo antes posible para el mejor de todos, ¿no? La verdad que sí. Vos, ¿qué es lo mejor que te pasó en estos años que fuiste concejal, que fueron 8? ¿Y qué es lo que... Empecemos por lo mejor. ¿Qué es lo mejor? El gusto que te pudiste dar, lo que viste que salió, que querías que salga, la lucha que vos creés, o la pelea, o la iniciativa que vos decís. La verdad que esto fue lo que más disfruté, que se vote a favor en el Consejo. Lo que pasa es que mis mayores gratificaciones no las he recibido por dentro del Consejo. Por supuesto, siempre las hay, pero las he recibido, y la mayor acción que he tenido es en el mano a mano con el vecino. Si vos me decís, la política o las campañas me dio la posibilidad, y eso mismo también me gratificó mucho, el poder entrar a la puerta adentro de la casa de los vecinos, porque nosotros como ciudadanos andamos por las calles, pero no entramos a todas las casas. Bueno, en esto me dio la posibilidad de conocer muchísima gente, y realmente le solucioné, o le fui más útil en esa apertura de la puerta a la casa, y que me contaran
los temas particulares que tenía cada vecino y solucionárselo de manera personal por conocimiento de lo que me estaban hablando o por conocer personas que la podían ayudar, que en sí la función del Consejo es muy encerrada en lo legislativo y muy encerrada entre lo que se discute ahí entre los 16 concejales, y no siempre se ve como las leyes a nivel provincial o nacional, no siempre se ve el beneficio directo en el Claro, momento. claro. Pero si vos me decís, el pase por estos 8 años de la política, conocer la gente y también conocerla de otra manera. Y aprender a escuchar de otra manera. Yo creo que es una de las grandes cosas que me llevo por ahora, o que me he incorporado en aprender a escuchar de otra manera. Me han hecho ponerme del lado del otro, y eso me parece Qué que bueno es muy eso, virtuoso. qué bueno eso. La verdad que ya eso es un gran aprendizaje que te sirve para toda la vida, ¿no? Sí, sí, para todo lo que encares en la vida y hasta las mismas relaciones personales que uno Eso te iba a tiene decir, con familiarmente también familia, eso todo. te habrá formado, te habrá endurecido, endurecido no, del punto de vista de que son más malos, sino que bueno, te da fuerza, te da temple, ¿no? Sí, Para tu relación familiar. sí, y también, bueno, si vos que me conocés, he estado, si bien como estuve en la Cámara, era de los más jóvenes y estaba con gente más grande que yo, ahora me ves que estoy con gente mucho más joven que yo, Sí. que he sido mucho más abierto, también me ha enseñado eso, que hay que ser abierto y escuchar de otra manera y escuchar mucho a los jóvenes, y bueno, pero no sé si particularmente eh, eso se lo debo a la política, sino por ahí también a la formación que vengo de familia. ¿Cómo está De, tu papá? Que hace mucho que no bien, lo veo, 80 ¿no? años, el viejo, un ejemplo, si Un siempre fenómeno, digo, yo lo quiero un montón. A tu viejo. a nosotros en la vida, tanto mi vieja también, ¿no? Mi madre también, pero son de esas personas que te dejan una melga, ¿viste? Una huella en la vida que es muy difícil salirte de esa huella que te deja. Y la verdad que son personas que uno se referencia mucho, se recuesta mucho en su forma de ser porque tienen los valores muy arriba, muy elevados a lo que estamos viendo en la sociedad de hoy, ¿no? A mí, la verdad que me encanta esta charla, tenemos mil cosas para hablar. ¿Qué cambió? Vos sabés que yo te aprecio, que nos conocemos hace muchos años, se conocen nuestras familias. Eh, ¿Qué cambió del Ramiro Ferrante que empezó en política hace 8 o 10 años al Ramiro Ferrante de hoy? Esa pregunta te la haría a vos que me conocés antes que empezara en política, a ver Yo qué veo muchos cambió. cambios. Si vos me decís qué tomo yo, qué he tomado, el conocimiento. Creo que, mira, si siempre hacíamos un ejercicio o hablábamos cuando terminábamos las tardes de recorrida y eso, de conocer gente, que no era solamente en las campañas, sino los 8 años siempre, lo que pasa es que uno por ahí no ha tenido el perfil mediático que hoy te pide la política, que todo sube a las redes, que todo sube a imágenes. Yo no lo he tomado, no lo he adquirido, será un defecto o no, pero no creía que fuera necesario y creo que fue lo que más sincero me ha mantenido. Eh, y siempre hacíamos un juego de reflexión y, che, ¿y qué es lo importante que levantábamos de todas las reuniones con los vecinos? Es el poder estar en continuo conocimiento y en el conocimiento de nuevas cosas y del saber. Si vos me decís qué me cambió, eso, el pensamiento del ejercicio de aprender todos los días, sea una profesión, sea un estudio, sea conocer a la gente. Tenemos que estar en continuo movimiento en el conocer. Yo te veo también mucho más, con más temple, mucho más cerebral. Ayer vimos y transmitimos parte de la sesión del consejo y, por ejemplo, yo eras de los concejales que más aplomo vi que tenías. Agarraste el timing
no manejar la situación, de entender que el juego que está jugando, y eso se aprecia mucho. Y es Como también se aprecia a los nuevitos que tenían nervios. Bueno, Toledo estaba muy nervioso. es fundamental Este, entender, has entre madurado. comillas, entender el juego y hasta dónde puedes llegar y hasta dónde debes llegar, hasta dónde puedes empujar, pero que no te coma, que no te coma el personaje. Yo creo que no me, si bien es una lucha continua, porque el estar parece que Jodido, no, pero vos en un momento, como yo dije, eras el hijo de todas las madres, el yerno de todas las suegras, el nieto de todas las abuelas, eras a mí me han niño mimado de consultado, a Chascomús. mí me han consultado hasta, me han llamado y cosas que agradezco que me hayan llamado y que me sigan llamando y siempre voy a estar a disposición, porque estoy convencido del poder sentarte a una mesa y poder escuchar, ya estás ayudando al otro, Sí. realmente estoy convencido y eso no necesitas tener un cargo de concejal o ser candidato para salir, eso necesitas que el otro recurra a vos y vos que tengas el oído suficiente, el poder de escucha para irte a sentar y conversar. A mí, cosas que me han llamado, es decir, che, me han consultado si tenían que vender una casa. ¿Viste? Claro. Decir, cosas Claro. proponerme ser padrinos de gente Que no conocés. que por ahí no conocía o testigos de casamiento. Y Mirá bueno, vos, bueno, y eso tenés que, poca- pero claramente lo que coincido con lo que decís vos, tenés que tener, tenés que estar bien firme para que no te deje marear esas cosas. Realmente, sea poquito, sea mucho, sea el lugar donde sea, el poder, yo siempre digo, si el sistema te chupa, ya empezás a hacer frecuente el sistema y ya dejas de servirle a la gente. Claro. Y eso es una lucha que siempre he tenido, pero por eso te decía, te tendría que preguntar a vos o al otro, a ver cómo salgo me de ven esto, ahora, sí. cómo me ven ahora, pero esa es una lucha por poca, decir, pero fuiste un concejal. Sí, pero vos Claro. estás decidiendo por Es el puesto vecino. más jodido. Vos ser estás decidiendo concejal. por vecino. Es más fácil ser diputado que ser concejal. En el consejo te metes en el barro No, y no tenés ni poder ni estatus suficiente como para andar arreglando las cosas de taquito. No, Estás muy en la picota o estás al alcance del ciudadano ahí nomás. y es muy distinto el puesto ser más difícil concejal opositor Sí, y más con exacto. un gobierno que no te escucha, que no le interesa el intercambio. Es muy distinto a ser concejal del oficialismo, donde vos levantás un teléfono y te atienden. Es muy distinto, hay que ver cada situación, pero claramente sí, comparto que acá nosotros el concejal, vos salís a la puerta, te conocen, saben, y más cuando tenés una exposición, Claro. saben que sos concejal y entonces te tocan el timbre pidiendo Olvidate. o haciéndote un reclamo de por qué no, o de por qué sí. Como diputado provincial o nacional, cuando llegan a las provincias no me conoce nadie. Eso yo lo Eso vivo es mucho así. porque vengo de Capital, ya soy más de Chascomús que de Capital porque hace 27 años que estoy, 26, y bueno, Yo tengo entraba 60, o sea que ya estoy ahí, pero digamos vida útil cuando uno, mal dicho, ¿no? Pero cuando uno tiene uso de razón y empieza a generar, porque la infancia, bueno, es indistinto donde la pases. Yo sigo hoy, suponete, hablando de esto para, si querés, pasar de otro tema, pero yo hoy mantengo una de las actividades económicas que hago generalmente a la tardecita de la noche, que es la de atención a las cocinas de restaurantes o pizzerías. Claro. Y yo llegaba con la mozzarella, pero ya me sacaban, che, Ramiro, no me pedís que me arreglen la casa. Claro. Es distinto, claro, un diputado, claro, no lo hace, no, es verdad. Yo siempre destaqué mucho eso. Yo decía, mirá, son las 8 de la mañana, voy a llevar a mi mujer al estudio y por ahí vuelvo y a quién me cruzo que está entregando mercadería, Ramiro Fernández. Son las 6 de la tarde y por ahí me lo cruzo a Ramiro Fernández. Y a veces me lo he cruzado a las 10:30 de la noche entregando en alguna pizzería o en alguno. Sí, por eso, y ahí la exposición la tenés Laburaste como perro, continuamente. Por supuesto que uno cree que, hablando de los aplomos que vos veías y eso, claramente uno, por lo menos en lo personal, después vos me dirás, che, no, pero a vos te faltó esto, o votaste mal esto, yo no estaba de acuerdo con esto,
que votaste a favor o en contra, pero uno claramente está tranquilo porque creo que lo hice con responsabilidad y todo lo que tenía para dar desde el Poder Legislativo y realmente lo hice, como lo dije ayer, todos los compañeros en todos los años que me tocó estar con nosotros concejales, por supuesto que teníamos diferencias ideológicas y bienvenidos sean las diferencias ideológicas, pero claramente hoy en el Consejo de Chascomús se puede hablar de honestidad. Sí, Después, lo hablábamos antes yo te decía eso, antes de salir al aire decía eso, que bueno, que al margen de que se chicaneen todo, siempre hay buena onda, siempre hay, o sea, son vecinos y es como debe ser. Es como debe ser, Es como y debe ser. siendo un consejo honesto y no votando cosas, sí por diferencia ideológica, que no voy a tener nunca cosas en común con algunas personas que piensan ideológicamente distinto, pero claramente que ninguno votó o actuó por intereses personales y claramente económicos, como sí pasa en Claro, otros vos sabés órganos que o hay en otras cosas. algunos ensobrados, como dicen. Y en esto sí lo rescató a todo el cuerpo de concejales, que en eso, como le dije ayer, es un ejemplo a seguir el Consejo de Chascomús, porque claramente, mira que por poquita o por mucha, por poca importancia que tenga algunos proyectos, se votan cosas importantes. Cami, en estos años, si yo te digo, ¿con qué mejor te llevaste? Un amigo que te llevas en estos 8 años de concejal. Puede ser uno, puede ser dos, pueden ser tres, porque yo sé que, bueno, como decíamos, hay camaradería con todos, pero alguien que vos digas, bueno, este me queda para el resto de mi vida. Si bien yo sé que seguís participando en política desde fuera del consejo, pero tenés un partido que armaste con Valentino Renuello, que bueno, es el último partido que se armó en Chascomús primero. Entonces, entre paréntesis, antes de contestarme eso, que ¿están ya la personería del partido, los papeles, está todo o todavía No, está en trámite? ahora es la próxima acción que hacemos a partir de los primeros días del año que viene y ya será el próximo anuncio político de la conformación de Chascomús primero. Eso va a quedar para principios del año que viene. Pero sí, ya está todo falta ir a buscar y a terminar algunas firmas a La Plata, pero ya está todo encaminado para que el año que viene salga y esté conformado Chascomús primero. Bien, la verdad que es una buena noticia, es una primicia. Eh, ¿Piensan hacer algún tipo de festejo, Sí, de inauguración? de inauguración, de provincial? anuncio, porque se tienen que elegir las autoridades y demás. Como toda institución, va a tener su presidente, su vicepresidente, secretario y demás, y bueno, los anuncios correspondientes se están haciendo oportunamente. Pero después, respondiendo a la pregunta de relaciones, suponete que todo el grupo de Cambiemos originario, hoy tenemos relaciones personales, familiares, de amistad que se siguen manteniendo, por suerte, y van a seguir perdurando porque realmente en política te hace juntarte con la gente que tenés afinidad, y por eso se generó algo tan sólido como fue Cambiemos, que futuramente esperemos lo mismo para hacer que sea Chascomús primero tenga esa solidez, ¿no? Porque Pues se destacó mucho, sobre todo en tu segunda gestión. Creo que también maduraste como conductor de espacio, porque lo que uno veía con los chicos, con Sole, con Milagros, con Juan y Juan y Eul, Ale, Ale, bueno, Augusto. y Augusto ni hablar, era tu principal soldado. Yo veía cómo te seguían, pero aparte con qué cariño y respeto. No era porque es el jefe, no, te trataban como un líder. Eso se apreció mucho en la segunda gestión. Sí, y yo lo que digo de ellos en particular, cualquiera de ellos, si vos me decís, son mejores que yo. Están más preparados, tienen mucho más, en algunos casos hasta más formación tienen que yo. Pero bueno, pero eso por ahí también es entre comillas, algo que siempre recomiendo. Siempre recostate con gente que es superior o que a vos te parece que es superior a vos, porque vos de ellos vas a aprender.
Yo la verdad que de ellos aprendí y voy a seguir aprendiendo de ellos porque realmente, no sé si la palabra es superior, ¿no? Pero sí que están más formados, están más preparados. Y eso es una de las cosas que yo siempre decía dentro de la visita. Estudien, prepárense, que eso te da libertad, eso te da velocidad, te da transparencia, te da independencia. Y bueno, y de este caso todas estas personas que nombraste vos, claramente yo me recostaba a ellos, o se dio esa conformación, pero siempre siendo consciente que yo aprendía mucho de ellos. No estaban o no estamos en conflicto porque alguien es obsecuente de alguien, o alguien depende de alguien, sino que entre todos hacemos una conclusión que es muy sana y muy productiva. Así como te digo, bueno, con quién te llevaste mejor, con quién tuviste más roces o chocaste, si bien, repito, y hago esa salvedad, acá no hay enemistad, se trata de política, se trata de que por algo uno llega por un lado y el otro con el voto de otro, representa unos diversos intereses o apetencias de la gente y otro representa otras, entonces en ese sentido, en que después igual había camaradería, ¿con cuál te costó más hubo más roces en el consejo? ¿Con Andrés puede ser? Porque me acuerdo algún cruce por el tema de cómo ejercía la presidencia. O no sé. No. Con Andrés particularmente, primero soy un amigo personal de la vida. Lo sé también. Con Andrés tuve, si ves, sí, mira, porque no es con nombres personales. Sí tuve las diferencias y las voy a seguir teniendo y voy a seguir luchando por eso, con las formas de hacer política, con los objetivos de hacer para qué se hace política. Y claramente, si vos me decís, mirá, con eso luché contra el Ejecutivo, luché muy fuertemente y hasta me desilusioné con el Ejecutivo en esa mirada, en esa forma de hacer política y también con un espacio del radicalismo, claramente. Yo creo que lo que traté de impulsar y lo que voy a seguir sosteniendo hasta que deje de hacer política, porque esto siempre, nunca, siempre he dicho, nunca hay que cuidar a nadie, cuando te pica el bichito de la política, estés donde estás, vas a seguir participando. Creo que con las formas de hacer y el para qué hacer política, ese fue mi principal enemigo, y que por ahí también haya sido una de las causales que no terminé de llegar ese mensaje y por ahí no me haya dejado en el 23 ser el candidato de la oposición a hacer política, porque no alcancé a derrotar en el buen sentido esa forma, ese pensamiento de hacer política, el para qué. Ese fue mi principal enemigo, el punto final. ¿Qué te distancia de este espacio del radicalismo? Calculo que es el espacio de Liliana Denot. Pero ¿qué es lo que te diferencia, te distancia? ¿Hay un hecho en especial o son simplemente formas que uno no concuerda y dice, bueno, estos se manejan así y yo me manejo así? ¿Qué es lo que te diferencia? En lo personal no hay nada, por eso te digo, no te digo nombres personales. No, sí, eso lo descarto. Sino de las formas y que las respeto. No digo que sean las malas, las peores, son las que yo no tomo. Las que nuestro grupo, nuestro equipo de gente no las toma. No te estoy diciendo porque además... Porque de hecho también Valentino, él se aparta porque no comparte algunas cosas. Sí, un montón de gente que por suerte... Capaz Santiago, bueno... Sí, Laura Márquez, gente que vio otra forma por ahí de accionar, de actuar y que bueno, que estamos a través de este objetivo de Chascomús primero, pero vuelvo a decirte, no digo que sean malas o son las que no, porque claramente son si vos decís, el radicalismo gobernó de esa forma, de esas maneras, gobernó lo que el peronismo gobernó la provincia de Buenos Aires, el radicalismo gobernó el gobierno de Chascomús. Entonces yo no, ¿quién soy yo para decir algo habrán hecho, por supuesto? Y además, y este es otro concepto que bueno, uno ha tratado de cambiar. Siempre se pone
No, el que viene uno y borra todo. No, pero que todos Eso, hicieron algo. eso es Todos lo peor hicieron que algo. pueda. Sí, señor. Sí, Basta de sí. hacer política. Yo llego Todos para son destruir. fundacionales, Claro, ¿viste? viste, vos llegaste, levantaste 4 ladrillos, te costó rodes. Viene después uno, los cuatro, patea. no, porque no es listo, la patea y empezamos de cero. Y vos Y por ahí llegás hace lo y mismo hacés los que- 4. Sí, En vez sí. de 4 más 4, 8. No, Y sí, llegamos es al verdad, es límite, verdad, llegamos al es techo. verdad. Estamos Qué siempre. gran problema. Y Sí, bueno, sí. contra eso yo lucho. Y por ahí me ha tocado luchar. Fíjate que en Chile, en Uruguay no pasa. No, y Estas por cosas. eso- Podés pasar de una dictadura a un negocio, a un gobierno de ultraizquierda, que las cosas que se hicieron bien se respetan. Y porque fíjate, son Estados Unidos, políticas. demócrata y republicano. Claro, bueno, sí. Y mirá dónde están. Y sí, es verdad. Después definen cosas, cuestiones minoritarias, pero la columna vertebral se mantiene. Y acá, lamentablemente, en política no se ha dado. Entonces, si vos me decís, internamente ha sido con algún sector del radicalismo. Y que hoy estamos en conversaciones, y que siempre hay que tratar de llevar. Hoy llegamos a un buen acuerdo, llegamos a un acuerdo, que no sé si es bueno o malo, llegamos a un acuerdo, y eso también habla de la madurez. También Que te voy a tanto preguntar de eso. habla de la madurez del radicalismo y de la madurez nuestra, de encontrar los objetivos en común. Que para eso la política. En la política vos tenés que buscar los objetivos en común. Los que te superan siempre te van a estar, te tienen que superar. No siempre, si no terminás siendo un nene caprichoso. Y no necesita, el vecino no vota eso. Vota para que se encuentren el bien común, no los caprichos de una persona. Bueno, contra eso he luchado en el espacio o en el sector de la oposición, este sector, y después, claramente, con el oficialismo. El oficialismo, eso claramente, bueno, pero están en la vereda del frente. Vos, Ramiro, ¿cómo se sale? Porque vos pasaste, volviendo digamos, cronológicamente, pasaste de ser la figura más grande de la ciudad a perder una elección. Hay que tener huevo para afrontar eso, no es fácil, no es fácil. ¿Qué se siente y cómo se sale? ¿Y a qué lo atribuís? Porque perdés una interna que no se puede creer. Yo todavía no entiendo cómo perdiste esa interna. Sinceramente no lo entiendo, porque vos hablabas con la gente y todo el mundo te daba por ganador. Pregunta, lo de los 14.000 votos, ¿fue récord en un candidato? Creo que sí. No sé, no creo. No sé. A mí me parece que sí. No, Que pero- también te lo pueden atribuir. No sé, el Chapa puede haber estado ahí también. Sí, el Chapa me parece que en la anterior con Dos Santos, no sé. Sí, el Chapa también No, puede haber bueno. estado ahí. Sí. También lo pueden atribuir a la cantidad, porque antes con 8.000 votos ganabas una elección, años A. ¿Entendés? Pero bueno, Sí, el no, tema, no. ¿cómo? Quiero saber que vos, Primero, en un primer momento debe ser una mierda, obvio, es una pregunta estúpida. sí. Pero después, cuando yo sé que vos sos muy reflexivo, que hay mucha gente alrededor que te quiere, que habrás hablado, ¿qué pensaste? ¿Qué sacaste? El primer dolor Sí, es con la persona que está a tu lado. Con la persona que apostó a vos, porque hay algo que aprendí de la política y que bueno, que también después lo hice a la práctica, porque acompañé en las 2 elecciones a Santiago dos Santos, que me tocó acompañar, lo acompañé y me parece que de la mejor manera y a sorpresa de muchos, pero claramente entender la gente que te acompaña y que habla por vos, que apuesta por vos, que labura por vos, que labura que entiende que es un colectivo. La verdad que es la primera dolor que me causa no haber podido satisfacer o darle ese pretender de esa gente. Me hago cargo me hice cargo de la derrota. Después me deja tranquilo porque sé que tanto yo como todo el equipo, todo el equipo de laburo dimos todo lo que teníamos que dar, por supuesto. Después internamente después fuiste que un buen empieza- perdedor, porque yo no te escuché salir a putear ni despotricar contra nada. No, y además el que elige es la gente. Vos te proponés y te postulás de una manera mejor o peor que el otro, que es lo que pasa en definitiva, pero después el que elige la gente. Es ver cómo vos le llegaste al vecino. ¿Por qué vas a despotricar contra el que te ganó? Todo lo contrario. Yo al día siguiente me acuerdo que estaba, mirá, en ese momento estaba
Valentino Restruello estaba de jefe de campaña. El otro día me llamó y al otro día me puse a disposición Estaba y de ya jefe de salí. campaña de Santiago Y Sánchez. al otro día ya salí haciendo campaña por Santiago y poniéndome como correspondía a disposición y a sumar. Pero lo primero que te causa, a mí me causó tristeza o dolor por todos los que estuvieron trabajando y que dieron mucho de sí y que por ahí ni salen en una foto, ni tienen un cargo, ni van a asumir nada. Ni van Y por vos nada, decís, claro, y no van por nada y van porque quieren un cambio o consideran que esa persona que está en ese momento y ese grupo y ese equipo de laburo va a proponer un cambio distinto y mejor, porque vos votás para un cambio, pero para mejor. Y vos decís, bueno, la desilusión, las caras de esa gente de tristeza y las lágrimas que les caía realmente por la derrota que me tocó a mí ser la figura, y te duele mucho, te duele mucho. Y recuerdo que estaba, particularmente, ya esto íntimo, recuerdo que estábamos con Augusto y Alejandro Bonavita arriba levantando, trayendo las mesas y recuerdo la cara de mi hijo Tobía, que me había acompañado a todas las casas, había hecho campaña y todo, cuando Augusto dice, che, Rami, ya no, ya es irreversible la tendencia, fueron 300 votos, 400 votos, fue muy chiquita la diferencia, pero ya no se daba vuelta. Y la cara de Toby Te pegó en el corazón. me pegó todavía, pero bueno, pero por algo son las cosas también. Uno aprende Eso- más cuando pierde que cuando Sí, gana. por algo son y después, por supuesto, dimos las explicaciones internas por qué creíamos que habíamos perdido o no ganado y lo hicimos y hay que ¿Tuviste superarlo. muchos cuestionamientos en ese momento? No, porque estoy convencido que hicimos lo que teníamos que hacer en ese momento y que también no solamente fue un aprendizaje para mí. Si no hubiésemos perdido en ese momento, yo creo que hoy no tendríamos Chascomús primero. No. Creo que también nos hizo entender, porque también fue la primera campaña, la primera elección que tuvimos de ejecutivo. Hay grupos o espacios que han tenido 20 campañas, 10 campañas, 5 campañas de ejecutivo hasta que llegan. Nosotros era la primera que llega, que íbamos por el ejecutivo. Por ahí pensamos que necesitábamos ser compactos, pocos, chiquitos y sólidos y entendés que la política por ahí necesita abrirse un poco más por esto que te decía anteriormente, que vos tenés que tener los recursos políticos después también para gobernar. Y también no solamente para gobernar, sino también para ganar las elecciones. Por eso te digo, es un aprendizaje y bueno, sí, capaz que sí, en qué tendríamos, si hubiese hecho algo distinto, volver para atrás para ganar, y capaz que hubiese sido un poco más abierto en el equipo, en los espacios. ¿Entendés? Capaz que hubiese dicho, bueno, haber ido claramente a buscar otros espacios. Por ahí yo fui a buscar el votante y no fui a buscar los espacios. Entendiendo esto que decíamos, tenés que entender el juego político. Claro. Y que también, por eso digo, yo no digo si es bueno o malo. Son distintas formas y distintas maneras. Pero tenés que, para futuro, yo creo que también, no solamente en un aprendizaje para mí, sino para todo el arco político de la oposición que está esperando ser gobierno, creo que ese aprendizaje que me tocó a mí, que me tocó a mí como referencia, que entiendan, que entendamos desde la oposición que se necesita un grupo, un frente amplio, por así decirlo, que no se gana teniendo un sello solo, se gana con la voluntad de muchos espacios. Ramiro, vos sabés que yo te estaba escuchando muy atentamente y recuerdo que en dos oportunidades se te achacó a vos, por eso quiero, y yo rescataba que fuiste un buen perdedor, pero desde el radicalismo se te achacó, primero, como que se perdió la elección, que Santiago no gana la elección porque no participaste como correspondía. Y después, en esta última, no a vos, sí se achaca a Valentino en la creación de Chascomús primero, que no ganan la elección contra Unidad por Chascomús porque dividieron la oposición, armaron Chascomús primero y dividieron la oposición. ¿Vos qué sentís o qué sentiste
cuando empezaste a escuchar esos comentarios, pero ahora acá, viste, es una pieza ya, como si, entonces, obvio, lo habrás escuchado, que hay gente que dice eso, que Dos Santos en la elección anterior no gana, porque lo que pasa es que Ferrante no jugó como corresponde. Y ahora, la última, dicen, no gana Dos Santos porque se dividieron. Y bueno, partieron la oposición estos, entonces dicen que eso crea que ustedes no sean muy simpáticos para algunos, algunos sectores radicales. ¿Qué le dirías a esa gente que piensa o pensó eso en su momento? No, esa gente que pensó eso en ese momento es porque le bajaron un mal mensaje simplemente, no. Y no es culpable esa gente que lo dijo. Ahí yo responsabilizo al dirigente. El que tiene que ser maduro es el dirigente. La gente toma lo que por ahí esos dirigentes comentan o dicen con algún sentido particular, pero la responsabilidad pasa por el dirigente. Si vos lo agarrás, si yo estuviera Santiago acá sentado, te diría todo lo contrario. Y estoy convencido que él, en lo personal te va a decir todo lo contrario y como dirigente lo ha dicho todo lo contrario. O el mismo Valentino, que era jefe de campaña de Santiago del Santo, hasta le sorprendió cómo había jugado, poniéndole gente que por ahí él estaba flaco, por así decirlo, en algunos lugares, la gente que teníamos nosotros capacitada, poniéndole el estudio de Chascomú que habíamos hecho nosotros a disposición. Nada, claramente eso Has el dado por ahí en conven- la tecla, ¿eh? Yo creo que si vos hubieras jugado mal, nunca hubiera Valentino congeniado con vos para hacer y Chascomús primero, porque seguramente, hubiera quedado una herida entre los dos, ¿no? seguramente, y mucha gente que pensaba eso cuando nos vio actuar, claramente no es que se vino porque no es que se vino acá, sino se convenció o le gusta la idea de este Chascomús primero, que no es ni Valentino ni Ramiro, es una idea superadora, claramente los dos. Y eso es lo rico, porque nos vio que como actué a nivel personal, o lo que decía que hacía, lo hacía en concreto. Pero ahí el conventillo político, el que digamos rosquero, bueno, es contra eso lo que uno ha peleado, ha luchado y va a seguir luchando. Pero bueno, creo que no, y estoy convencido que no fue así, no fue así de ninguna manera. Es más, si como decía en el 17, te diría todo lo contrario. Santiago, por cuestiones personales, y que se las acepto, no me quiso acompañar en la lista, sí, Me acuerdo. y no fue candidato y no hice ningún tipo de reproche. No hay que hacer reproche para atrás, sino que hay que laburar para adelante. Y cuando me tocó perder, yo lo acompañé y salimos en el video y salimos bárbaro y no solo uno, sino en todos lados y en las visitas que hacíamos en la casa, nosotros. En eso no tengo, estoy totalmente tranquilo y siempre mirando para adelante. Y mirá vos diciéndome esto, que si no hubiese sido así, no se hubiese conformado o no se hubiese empezado a germinar la idea de Chascomús primero. Es que sí, Porque ahora que me porque decís vos, hubiera quedado sí, una. y ¿Viste? seguro. Yo te estaba escuchando y digo, claro, bueno, si hubiera habido bronca o hubiera jugado mal, el primero que no te daría bola y que te odiaría sería Y claro, Valentino, que era políticamente el jefe sería, de claro, campaña ¿cómo voy a hacer del frente. claro, ¿cómo voy a hacer algo con este si este no garcó? Claro, es verdad, No, es pero verdad. todo lo contrario, no se dio la de Santiago eh, Dos Santos por intendente, si bien había un hartazgo ya manifiesto hacia la gestión de Javier Gastón, por otras cuestiones, creo que son superadoras. Yo creo que también hay en esto, eh, quiero ser claro y sin denostar o sin agredir a nadie, pero claramente la sociedad de Chascomús todavía no estaba preparado para que un referente tan duro, tan firme del radicalismo asumiera la acción del Ejecutivo, porque en eso sí fueron muy buenos, lamentablemente, dañinamente, el Ejecutivo actual fue muy efectivo en denostar demasiado, o denostar hasta esto, para que no gane una elección, a las gestiones radicales. En eso Unidad por Chascomús ha sido muy efectivo, muy eficiente en denostar a toda la dirigencia radical
de lo malo que para ellos fueron las gestiones anteriores. Entonces, la sociedad en su conjunto veía creo yo, ve una figura del radicalismo y ya pone, pero eso ha sido el trabajo, no el mío ni el tuyo, eso ha sido un trabajo de Unidad por Chascomús que ha insistido. Un buen trabajo, sí. Lamentablemente, en que el marketing y no estoy de acuerdo, pero ha hecho un laburo muy sólido y muy preciso. Y está clara, uno es vecino también, que dice, no, pero el radicalismo pasado, y eso lamentablemente le hizo mucho daño a la institución radical. Entonces, que sea Santiago, sea Altano, sea Ramiro, y que tengamos ese sello tan fuerte, creo que le resta un poco todavía. Y se vio en clara a la elección anterior, porque cuando en la sumatoria de los votos de los dos que habíamos sacado, se dispersaron votos, y cuando íbamos juntos con mi persona, sacábamos muchos más votos, se juntaban esa cantidad de votos. Yo creo que pasa un poco por ahí. Y no, claramente también interpreto que en esto que vos decías, en esta elección, claramente se vio en la elección. Yo creo que el radicalismo en sí, por eso creo que debemos aprender de todo, del pasado, para actuar en el futuro, que el radicalismo en sí tiene esos 4.000 y pico votos duros. Pero cautivo. Después lo otro tiene que acordar. quiere otras opciones, claramente. Antes, cuando en el 80 y pico. Bueno, le pasó a Unidad por Chascomús, que tenían un caudal de votos Y se tuvo que juntar con el peronismo. tuvo que juntarse cuando Cuando acordó, empezó a ganar elecciones ejecutivas. Ramiro, decime una cosa. ¿Qué sentiste ayer cuando te despedías de la gestión? ¿No te tentaron para continuar? O por ahí algún cargo para hacer otro tipo de cosa, o no? Sí, los ofrecimientos y los comentarios y las pruebas siempre han estado, pero claramente, como yo ya lo había manifestado, y era mi decisión personal y familiar y del conjunto del grupo, era tomar un aire necesario, porque en sí, en el buen sentido, digo que la política y la rosca de estar en la función pública en un punto llega a ser peligrosamente tóxica. Te quedás en un microclima que poco le llegás a escuchar al vecino, que es lógico, pasa en todos los órganos. Creía necesario que me tome un aire y seguir con mis actividades personales, privadas y familiares, porque creo que hace bien la oxigenación de los dirigentes. Yo siempre, desde que entré, tendremos alguna nota ahí grabada, siempre propuse y siempre intenté la renovación de los dirigentes. Y no va a ser que lo que yo digo de pico, de nota, después yo no lo cumpla. No, yo quiero ser dirigente, o quiero estar en una función pública o cobrando un puesto eternamente. Si vos estás diciendo que es necesaria la renovación, que tome aire, que vuelva a lo terrenal, no va a ser. Y bueno, en ese caso me pasó eso, ¿no? Pero por supuesto que estoy totalmente convencido de la decisión que tomé. ¿Quién era el candidato de Chascomús primero? Yo sé que del radicalismo era Santiago dos Santos. ¿Quién era? O sea, estamos hablando de las negociaciones, porque después se acordó y cumplieron con el acuerdo y bueno, se eligió a Toledo. ¿Quién era, si se puede decir, el que les hubiera gustado poner de Chascomús primero como en el cargo de presidente del Consejo Deliberante? Nosotros cuando fuimos... Los dos son muy capaces, Eugenia y Santiago. Cuando nos sentamos en las conversaciones, nosotros fuimos a buscar la presidencia del Consejo para el espacio. Obvio, todos hacen eso. Por aptitudes políticas y creencias políticas que estábamos convencidos que nos merecíamos. En ese intercambio, para dar, porque si algo que nos tiene que caracterizar, o nos tiene que empezar a caracterizar en la actividad política, es ser previsible y ser honesto. En esas conversaciones que empezamos, nosotros ya lo habíamos discutido internamente y teníamos una persona que era
la candidata, a mí no me gusta, no nos gusta ese formato que es contra lo que luchamos, llegar al último minuto. Vos tenés un cargo y te traigo al Tano. Pero para que el Tano está en Devoto, está preso. ¿Cómo va a traer el Tano ahora a los 10 minutos antes de la asunción? ¿Que vamos a asumir allá a Devoto que está preso? No. Bueno, para eso tenés que ser previsible, tenés que confiar y dar confianza. Bueno, en ese tema nosotros ya lo habíamos decidido internamente en el espacio y había salido por unanimidad de los candidatos posibles dentro de Chascomús primero, que era la María Eugenia Aguiar. Y la verdad que nosotros estábamos convencidos de las razones políticas por qué debía ser ella. Y bueno, pero no se llegó en ese acuerdo. Y bueno, habiendo tres, siempre son... no todo se deja conforme, una discusión entre dos siempre por ahí es más fácil, pero el arreglo entre tres es más complicado y bueno, en ese punto salió, por eso sale el nombre de Toledo para presidir. ¿Y por qué no? Porque yo te digo lo que uno como periodista se entera, vos sabés que siempre uno tiene fuentes y bueno, dicen, no, bueno, yo sé que desde que terminó la elección, el primero que incluso llamó a algunas personas como para decir, bueno, ayúdame, apóyame que quiero ser presidente, fue Santiago. ¿Por qué no le cerraba la presidencia de Santiago y sí la de Toledo? Mirá lo que te estoy preguntando. Pero bueno, vos sabés que venís y yo te pregunto todo. No nos cerraba tampoco la de Toledo. Claramente, nosotros tuvimos... ¿Y cómo termina? Porque fuimos... Porque era o Toledo cuando llega el momento, o quedamos todos rotos. Claro, cuando llega el momento que no toman tu postura y no toman tu decisión, vos tenés que decir, bueno, ¿qué es lo superador? ¿A qué venimos acá? ¿Venimos a sacarnos los caprichos personales o venimos a ver un objetivo en común? ¿Cuál es para nosotros, para el grupo, para el equipo de Chascomús primero? ¿Cuál es? El objetivo en común es llegar a una oposición sólida, confiable, previsible para el 2027, que salga el mejor candidato para enfrentar al Chapa. Y en eso tenés que, bueno, en algún momento vos tenés que decir, bueno, yo cedo mi postura personal y tomo otra que no estoy de acuerdo. Pero claramente nosotros, bueno, en esa postura, y si no haces eso en algún momento, se rompe todo. No estábamos dispuestos nosotros a romper. Bueno, en esa postura dijimos, bueno, vayamos a Toledo. Y fuimos a Toledo, pero dentro de la mesa, porque tampoco Santiago tenía... Tengo entendido que el primero que dijo, está bien que sea Toledo, fuiste vos. Sí, porque no sé si fue el primero o el segundo, no sé si eso, pero sí el pensamiento hacia dónde queremos ir, que creo que es el objetivo. Esto no se basa de nombre o de espacio, se basa en lo que estás armando. Y nosotros estamos convencidos y esperamos que este Chascomús primero, después poner el nombre que vos quieras si querés, pero que se consolide una oposición como se vio ayer. Ayer se vio la foto de los 10 concejales juntos. Creo que la gente está pidiendo eso. Y además que después la Libertad Avanza, los votos de la Libertad Avanza en octubre fueron contundentes, no había muchas dudas. Si la presidencia la tiene que tener Somos, Potencia, o lo que sea. El mensaje de la gente fue muy claro. Me parece que para el 27 va a haber una línea, no va a haber 3 carriles, va a haber 2 carriles. O está de un lado o está del otro. Y es lo que votó la gente en octubre. Entonces por eso también consideramos que dentro de los 3 que estábamos en igualdad de condiciones, ¿cuál era el camino? O nos rompíamos los dientes entre los 3 y íbamos todos por separado, o nos juntábamos. Bueno, el mensaje en octubre fue contundente. Ustedes tienen y no por nombre, 5 concejales. Nosotros tenemos 4 concejales más Claudia Quiroga, que es del GEN, 5 concejales. El radicalismo tiene 3. Y Libertad Avanza 2. Y 2. Y ganaban ustedes. Bueno, pero muchas Porque Unidad por Chascomús tiene 5 también. 6 con ganaban frente a Unidad por Chascomús. Sí, y también muchas veces no siempre el perder significa... ¿No te hacen esas cuentas? Sí, te hacen, pero la política tiene que empezar a ser más racional y más acorde a la vida
la cotidianidad de la vida y de cualquier vecino. No siempre perder significa que no puedas ganar, y no siempre ganar significa que no hayas perdido. Si vos ganás, nosotros estamos acá con Emi los tres, y queremos un equipo, queremos salir el mejor programa. Ahora, si nos vamos a bajar los dientes entre nosotros, va a llegar un punto que vamos a estar los tres por separado, que no te quepa duda, y que la gente va a decir, pero esta, al final siempre se viven peleando, quieren salir en la foto, siempre son los mismos tres, que caprichito. No, bueno, tenemos que empezar a cambiar, a revertir esas cuestiones, para darle previsibilidad principalmente al vecino, que vea que de acá, che, mirá, estos flacos se juntaron los tres en la mesa y se pusieron de acuerdo, se lograron poner de acuerdo. Bueno, seguramente para el 27 tienen una posibilidad de ponerse de acuerdo en lo que quieren para Chascomús a partir del 2027. Ahora, si llegamos los tres peleados, al 2027, ¿qué nos vamos a pegar? No hay ni una chance. No, ¿y qué? Y yo como vecino no quiero que nos peguemos con plasticola 2 meses antes del 2027 solamente para ganar. Eso, Ramiro, no pasa eso. Pero sí, pero bueno, yo peleo contra eso. Es como la unidad del peronismo. Bueno, pero el peronismo haga lo que quiera. Hace 25 años. Que el peronismo, por eso te digo, esa es una de las principales batallas que vine a dar a la política. ¿Qué tan sólida es esto que vos ves hoy? Como que bueno, mira, se pusieron de acuerdo. Uno también piensa que es un acuerdo. Y bueno, se pusieron de acuerdo. Mirá, para que no gane el radicalismo se dio. Chascomús primero se dio. Libertad Avanza se dio. ¿En qué? En pos de armar una posición sólida para el 2027. Pero ahora sí, tenés que arrancar de esa manera, todos cediendo algo. Sí, si no hay negocio, nadie quiere decir. Porque si nos peleamos negociación, es verdad. Tal cual. ¿Qué pasó con el anterior acuerdo? Cuando lamentablemente pasó lo que pasó con la presidencia anterior. Nos rompimos todo. Más allá que después como concejales trabajemos, pero después nos faltaba confianza en los equipos de laburo, en los espacios políticos. Nos costó generar esa confianza. La generamos nosotros como concejales internos, pero después como equipo nos costó. ¿Por qué? Y porque uno arregló con allá, otro arregló allá. Si nosotros queremos hacer algo sólido, y tenés que empezar cediendo. Si no cedés y ganás todo, pero con el convencimiento de los otros. Hubo algunas conversaciones, yo digo, muchachos, yo no tengo problema de rever todo, pero si estamos todos en consenso. Si hay de 3, hay 2 en consenso, no es consenso, es negocio. Pasa por ahí, pero bueno, capaz que el lunes, el 27 después de la elección, me decís, che, Ramiro, hiciste, Claudio, o cediste en algo, cedieron algo, y bueno, lo diré el diario el lunes, pero hoy creo que tiene que ser un comienzo, un paso. Sí, bueno, hay muchas personas dentro del espacio, de la oposición, con posibilidades ciertas de ser candidatos en la próxima, en las cuales te pongo a vos. No es capaz de ese ensayo. Estás vos, está Valentino, está ya, digamos, en la carrera, ya en la grilla de largada, lo veo. Lo veo a Lito Fernández, que si bien no es concejal, pero es quien comanda la Libertad Avanza, lo veo a él. No sé si Javier Harman, porque bueno, todos sabemos que ha tenido un problema de salud y yo creo que ahí apunta Lito, por ahí me equivoco, pero creo que no sale de esas dos personas. Del espacio de ustedes, los veo a ustedes dos, con serias posibilidades de que, depende de lo que pase en la gestión, también puedan estar participando Santiago o Eugenia. Creo que tienen gente muy capaz y que puede darse de que también pidan pista de acá al 27. De hecho, lo has dicho vos, lo ha dicho Valentino, y yo sé que bueno, no tienen en la mezquindad de decir, no. O sea, van a dejar que alguien surja. Lo veo a Santiago dos Santos volviendo a intentar jugar una candidatura a intendente, y probablemente también pueda surgir alguna otra persona. En ese contexto, ¿se va a poder mantener estos años la unidad de la oposición? Va a ser complicado. Tenemos que hacer el esfuerzo. Y además, tengo la oportunidad de contártelo. Bien, va a contar. O decírtelo, una expresión de un pensamiento. Sí. Yo creo que suponete que también dentro de la rosca hubo
dentro de la dirigente, dicen ser dirigente y que está en la roca, dicen que fue perjudicial que fuéramos por separado. Yo creo que también hay momentos y momentos para ir separado y hacer el esfuerzo de ir juntos. Y en la anterior fue legislativa, si vos me decís, el resultado de ir separado fue superior al que hubiésemos ido juntos. Porque si hubiésemos ido juntos, sacábamos un concejal menos. Por el tema de los votos y demás, sacaba un concejal más, Unidad por Chascomún. Claramente, nosotros fue beneficioso para este armado de la oposición que Y hayamos pero sido también, separados. si yo me pongo en abogado del diablo, te van a decir, no, bueno, pero nosotros, fue la primera vez en mucho tiempo que un oficialismo gana una legislativa. Sí, pero con 6.000 votos. Tampoco ellos son inocentes y saben. No, bueno, Te lo pero pueden decir, pero la te ganaron. lo pueden decir por discurso, pero sacaron 2 concejales. Fue la peor elección que ha hecho el Ejecutivo en ese punto. Sí creo que tenemos que hacer esfuerzo a partir de ahora. Y si me decía a mí, de todas las personas, creo que nos hace falta más mujeres. Yo estoy convencido, además, no solamente de Qué linda definición. no solamente de las mujeres, sino de la juventud. Sí, Creo sí, que sí. tenemos que generar, por supuesto que no es fácil conseguir o que alguien quiera ser candidato, no es una cuestión fácil. Muchos se piensan, no, solo No, una botella no es fácil. no es nada fácil, ¿no? Pero no. sí, claramente No. creo que No. el próximo que encare o el espacio que nosotros deseo que la oposición se consolide, que claramente que muestre eso, ¿no? Incorporación de muchas mujeres, si puede ser candidata, bienvenido, pero la incorporación de muchas mujeres y de juventud, eso es fundamental. ¿Qué viste? Ya que no te voy a molestar mucho más, me encanta, la verdad que hemos tenido una charla hermosa, hace rato que no teníamos una nota, se te ve distendido, me alegro. Como yo decía, conozco a tu familia y sé que ellos también se alegran mucho, aunque bueno, van a ver que igual seguí, está bien, no es lo mismo, pero de hecho sos cabeza de un partido junto a Valentino. ¿Qué sentiste vos o qué viste? ¿Tuviste miedo que se rompa este acuerdo? Porque había un sector del radicalismo muy enojado con el acuerdo y el arreglo. De hecho, hizo en blanco de muchas críticas. Acá vos el Sallo por ahí no te cabe porque vos no sos radical, nunca lo has sido. Pero porque arreglaron con la Libertad Avanza, después de lo que todos sabemos, que Milei dijo de Alfonsín, de Irigoyen, viste que incluso me parece, bueno, una locura, pero boxeaba una figura de Alfonsín, o sea, cosas innecesarias y muy ofensivas. Así todo, se acordó con ese espacio. ¿Viste peligrar el acuerdo? ¿Qué pensás de esta postura entendible y hasta lógica, diría yo, de quienes desde otra vereda del radicalismo critican esto? No, te soy sincero, nosotros algo, pues ella está, entre comillas, que me siento tranquilo, me siento, viste, cuando decís, bueno, este porotito lo gané internamente. Nosotros Sí. tenemos todo arreglado hace más de un mes. Todas estas versiones, todos estos comentarios salieron una semana antes. Yo Y te cuento un secretito, ya, yo lo sabía. por eso, ya estaba sólido. Y por código, porque me dijeron, no lo cuentes porque si lo contás se va a romper. No, yo no cuento. Y bueno, ¿y a vos no te parece que ya es un cambio positivo? Que Sí, algo que haya, yo dudé que iba a que decir, haya es más, algo que Emiliano no me deja mentir, pero yo se lo conté a él. algo que hayas acordado más de un mes no te da previsibilidad en una mesa y no te da confianza y seguridad con los actores que estás hablando. Y en esa mesa te digo, había 2 actores importantísimos. Te lo digo, estaba Hugo Hugo de Not, vos, Pericles Alfonsín, Javier Harman, sí. Lito, Lito Fernández. Valentino y yo. Y en Sí. algún momento que yo no estuve fue Alejandro Bortoletti. Sí, sí, yo Y lo eso sé. la verdad que te da ¿Quiénes muchísima estaban? tranquilidad. Y Eso sí. te da mucha tranquilidad, te da un sueño, una expectativa del futuro de que empezás a ser previsible. Porque a la política le falta previsibilidad. El vecino está cansado de que todos los días, a la mañana, sale a ver que el dólar, la inflación, el acuerdo político, la mexicaneada, basta. La política tenía que pasar a ser algo secundario que te oriente, te maneje los destinos, la dirección de un país, pero no que dependa todos los días la vida de la política.
Para eso se necesita previsibilidad. Ser confiable, que decir, che, Tano, yo te dije que iba a venir el jueves a las 11 y vos tenías, no que me esté como, Nunca No, no. dejaste de venir y nunca Pero- fuiste impuntual. Eso es verdad, y hace Pero bueno, pero todo, años que pero nos hacemos merecemos todo cosas como así. ciudadanos. Yo ahora como ciudadano, no todos son así, lo digo, y lo digo al aire, al que le quepa el sallo que se lo ponga porque es así. pero como ciudadano común, yo quisiera esos dirigentes. Y capaz que no me toca a mí estar de vuelta como dirigente, pero yo quiero los dirigentes que tengan el futuro de mis hijos, quiero que sean previsibles. No quiero, a ver, che, hoy qué se le ocurrió al Tano. No, que me diga cuando asuma, cuando lea un discurso de inauguración de sesiones, que presente el presupuesto con el proyecto que va a hacer para Chascomús, que lo cumpla del día 1 al último día. Después me dirá, che, no puedo cumplir esto porque me vino un temporal. Pero que no me esté cambiando, que sea previsible. Yo creo que pasa por ahí, por la confianza y la previsibilidad. Y ahí se vamos a empezar a construir. Entonces, este porotito que te decía, me saqué un porotito para sumarlo para mi lado, che, hace un mes y medio lo tenemos cerrado. Entonces, lo que se venga a hablar, sí, siempre se va a hablar. Siempre se va a hablar. Ahora, estábamos seguros de lo que estábamos haciendo. Porque cuando nos sentamos, nos dijimos, nos pusimos las pretensiones que teníamos cada uno, y yo creo que los tres cedimos para llegar a un acuerdo después, por supuesto. La política es muy amplia, hay muchísimos dirigentes que tienen todo el derecho de opinar, de participar, de intentar cosas distintas, pero bienvenido sea eso. Pero creo que el dirigente tiene que empezar a ser más flexible, y eso creo que se logró con esta presidencia. Después, de vuelta, con el dedo del lunes, che, ¿cómo le erramos? Sí, bueno, es verdad. Sí, así, ojalá todo supera. Mirá qué pegada, pero tenés que empezar. Si no, si vamos a estar continuamente en el cambio, vamos a estar retrocediendo más fácil que avanzar. Quiero ahora que Emiliano haga nada más que 20 preguntas. Así que, Gracias, él es muy Tengo 3 llamados de Verónica, que me llamó 3 veces. Mucho más. Pero si me estás escuchando, me estás reteniendo Emi y el Tano. Ya te lo Hoy soltamos, egresa querido. Celeste, mira, te Ah, quiero contarte, bien, hoy bien. egresa la secundaria Celeste, debe estar por eso llamándome. Boludo, que la Y ayer, antes de ayer, la compañera Plata Papababoso qué bueno. a inscribirse a la universidad. ¿Qué va a estudiar? Biotecnología. Un aplauso para Ramiro que se recibió. Felicitaciones, Ramiro querido, de Martillero Público Nacional. Se llama el título todavía. Martillero y corredor público. Muy bien, Ramiro Muchas gracias. Ferrante. Ahora vamos a ver inmobiliaria Todavía, Don Ferrante. todavía no nos llegó el título, que nos va a llegar en febrero o marzo, pero sí, Bueno, ya estamos. felicitaciones. Por Yo suerte sabía que estabas estudiando. Mirá qué bien, finalizamos. Ramiro. Sí, bueno, algo un poco lo que te decía, ¿no? El estudiar, el saber, creo que a todos nos viene bien. Por supuesto que no todos tienen las mismas posibilidades, pero en la medida que se pueda hay que seguirse formando. Emi, pregunta. Dale, vamos. ¿Conforme con tus 8 años? Sí, me voy tranquilo. Sí. Sí, me voy tranquilo. De vuelta, te digo. Seguramente para vos habré votado algo mal o habré tenido una mala iniciativa, pero desde lo personal y desde lo grupal creo que lo que teníamos lo pusimos y con total honestidad. Siempre mirando, si vos me decís, a ningún vecino no le contesté el llamado, no le bajé la cara, le escondí nada. Con total honestidad, lo volvería a hacer. Seguramente, si vos me decís repetir la historia para 8 años, capaz que si no tuviera el objetivo porque claramente la segunda candidatura mía como concejal tenía el destino de ser candidato a intendente o precandidato a intendente, si no tuviera ese objetivo, seguramente no haría 8 años. Claro. Yo creo que con 4 es suficiente, y sí creo que lo aprendí desde adentro. Yo desde afuera, cuando estaba en la Cámara y hablaba como un vecino más y demás, me subía a ese cargo, a ese que no te sirve nada, ser el concejal. Creo que para ser intendente tenés que pasar por el consejo. Es muy importante. Es muy importante. Hay algo pendiente que no alcanzó porque no sumó votos y algo que usted dice que se reproche. No, que no. No pudo. Intentó, pero que no pudo. Hay un montón de cosas que por ahí han quedado, proyectos que han quedado por no tener acompañamiento necesario,
cuestiones personales o familiares que me tocaron y estaba muy seguro de lo que estaba planteando, pero no me reprocho para atrás, aprendo del pasado, trato de aprender. Sé que lo haría de otra manera, pero bueno, quedará para la próxima. Y claramente me voy tranquilo a mí. Sí. Me voy tranquilo y creo que con los errores y virtudes, creo que no he defraudado a los vecinos, por lo menos en la muestra y la mantención de los valores. Nada más. Gracias, Emi. Oh, fuiste tirale algún dato, ¿no? Muy bonito. La verdad, Ramiro, un placer, muchísimas gracias, en serio. Siempre es un gusto verte, un gusto entrevistarte. Nunca pones un pero, nada, ni preguntas, ¿qué me vas a preguntar? Nada, y respondes todo lo que uno te pregunta, así que para uno que está de la vereda enfrente como entrevistador, es bárbaro. La remás, no esquivás el bulto, así que... Y bueno, y en serio te digo, yo te veo mucho más maduro, te veo con mucho más temple, te veo como hasta, yo creo que te va a venir bien el descanso. Si bien yo sé que no es descanso total, porque como me decías, ya como primero se está formando y ahora está formado, falta la parte legal que siempre es la más engorrosa. Me parece que, bueno, te va a venir bien un poco no estar en el aire, y te ha venido bien, son 2 gestiones en el Consejo que te van tallando, vos lo dijiste recién, creo que en cualquier carrera política es un peldaño necesario para después seguir si uno quiere crecer, y no saltar del 5.º escalón sin haber pasado por el primero, ¿no? Sí, y claramente, como te vuelvo a decir, si uno asume responsabilidades por los vecinos, estoy convencido que cuanto más formado, con más experiencia se llega a un lugar, a un ejecutivo, con la importancia que tiene, porque realmente tenés el control y tenés la dirección, tenés a disposición las herramientas para solucionarle muchos de los temas que acogen a los vecinos, tenés que estar preparado. Si vas a llegar para improvisar, mejor quédate en tu casa y dedicate a otra cosa, porque realmente está a tu mando tener la responsabilidad, en el caso de Chascomús, más de 45.000 ciudadanos que están bajo tu dirección, ¿no? Y creo que se debe tomar con la mayor de las responsabilidades. Por lo menos eso es lo que aspiro, eso es lo que intenté, y como decís vos, nunca digas nunca, o nunca digas basta en política, porque la participación es infinita y todos tenemos derecho a participar, y bienvenido todas las opiniones y que las tomes como aprendizaje para formarte y demás, bienvenido. Mirá el pie que me diste. Con esta cierro. 2027, Ramiro Ferrante, ¿candidato o precandidato a intendente? No, hoy no te lo voy a decir tan. Sabe el título. Sí, siempre he sido previsible, y lo sabés. Y, no, Sí, sabía cuando se tenga que dar esa noticia, si es o no es, primicia. será el momento adecuado. De hecho, siempre también en eso me cumpliste. Fui el quien dio la primicia de Chascomús primero. Así que gracias por eso también. Siempre tuviste esa gentileza. Y sos la primera entrevista post-concejal. Sí, Y públicamente, mira, me hace propaganda que voy a hacer martillero y corredor público. Sí, exactamente. Gratis, ¿eh? Ya Está gratis. ya te voy a Claro, estamos preparando el terreno. Gracias, Ramiro, querido, gracias. En serio, 1.000.000 de gracias. Muchas gracias, y gracias a Emi, el equipo La U y a los. Muy bien.